Hola, bienvenidos al capítulo número 2 del libro de Esther. Un capítulo muy especial porque encontramos la historia de cómo Esther pasó de ser una huérfana a la reina de Media y de Persia, específicamente de la capital Susa. Así que yo he titulado esta reflexión Bienvenidos al Spa de Esther. Yo creo que cuando uno va a un spa realmente necesita recargarse y limpiarse de muchas cosas o simplemente relajarse. En el caso de Esther fue muchísimo más que simplemente ser sumergida en aceite, como ya sabemos las que hemos leído y los que han leído el capítulo número 2. Un versículo clave de este capítulo es el versículo 12. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey Asuero. Esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de 12 meses, según era la costumbre para ellas. 6 meses eran tratadas con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes cosméticos y femeninos. El aceite de mirra es una planta medicinal cuyo aceite era muy utilizado en la antigüedad, principalmente para ungir los cadáveres antes de sepultarlos. También se utilizaba para tomarse como un anestésico para las personas moribundas o condenadas a muerte. Se solía mezclar con un poco de vino. La mirra es una planta y la forma de extraer la esencia es por medio de incisiones en el tronco. En la antigüedad era muy valorado por sus componentes, porque con ellos se podían elaborar perfumes, incienso, ungüento, etc. También era una de las ofrendas que los Reyes Magos llevaron a Jesucristo el día que nació, y también fue el aceite que la mujer quebrantó delante de Jesús para ser ungido. Como sabemos, era una profecía que se estaba cumpliendo por medio de esa mujer. En el caso de Esther, ella no tenía esa preparación como las mujeres de la antigüedad, que eran mujeres muy hermosas, y la cosmética en ese tiempo estaba muy avanzada para la época por el uso que tenían con los egipcios, que le daban a los perfumes, a las cremas, a los ungüentos. Esther, siendo una esclava, que había nacido siendo esclava, porque hablamos que ella nació y esta historia se desarrolla entre 70 a 100 años después del exilio de Babilonia. Ella nunca había conocido la realeza como su tío Mardoqueo, como sus padres, por lo cual su piel no tenía esas características de lozanía, de ser tersa, como las otras mujeres de ese tiempo que se estaban todas presentando delante de Asuero. Así que tuvo que pasar por el proceso de ser sumergida 6 meses en ese perfume, sí, pero primeramente en el aceite, para quitar todas las asperezas, para las arrugas, para que su piel estuviese bien presentada, porque no iba a estar delante de cualquier persona, sino delante del rey de la capital de Susa, que en ese momento políticamente era estratégico y de mucha altura. Así que cuando este proceso en la vida de Esther se da, el aceite de mirra muchas veces tipifica la muerte, o se utiliza para tipificar la muerte por el uso que se le daba. Así que si hacemos un estudio de ese aceite, sabemos que en la palabra de Dios encontramos una forma de describir el Espíritu Santo, es el aceite. La unción que hacían los sacerdotes la hacían con aceite, por eso se tipifica como aceite al Espíritu Santo. En el caso del aceite de mirra, tipifica la muerte. Esther tenía que morir a muchas cosas que ella había tenido para poder presentarse delante del rey. Y luego, al pasar 6 meses por esos perfumes aromáticos, pues tenía un significado también, porque el perfume tipifica 3 cosas importantes. Hay una palabra que significa osme, griega, que significa fragancia, olor, perfume. Otra se llama eudía, que significa buen aroma, fragancia, fragante, gratísimo olor. Y Mashiach, Mesías en hebreo, es el ungido y se tradujo al griego como Cristos. Hay un versículo que nos puede ayudar a entender un poco más esto. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
porque para Dios somos gratos en Cristo, en los que se salva y en los que se pierde. Si nosotros tomamos todo este proceso de Esther y entendemos por qué tuvo que ser sometida a este proceso de embellecimiento, entendemos que de alguna forma los hijos de Dios también debemos pasar por este proceso, entendiendo que Dios es un Dios de procesos y no de eventos. Ciertamente Dios actúa en eventos y en la Biblia encontramos muchas historias donde algo pasó de repente y se dieron prodigios y milagros, pero entendemos también que había un proceso detrás de esos eventos que se daban tanto para la persona que estaba ahí como para el pueblo de Israel. Así que la mirra también tiene un proceso. La resina para obtener la mirra se extrae por medio de incisiones en el tronco, es decir, debe de ser cortado. Así que si el tronco fuese una persona, pues imagínese usted que lo corten para sacarle, digamos, la sangre, si fuera aceite, y con eso elaborar un perfume, un ungüento, que va a servir a otras personas como un anestésico para moribundos, para condenados a muerte, y también para ser ungido al momento de la sepultura. Así que cuando vemos este proceso de Esther y lo que significó para ella y lo que en este tiempo puede significar para nosotros, recordemos que Esther era una mujer huérfana que había sido criada por Mardoqueo, pero en ella también se cumplió la promesa del Salmo 68:5: Dios en su santo templo es padre de los huérfanos. El Señor respondió a la cautividad de su pueblo y ya había muchas profecías acerca de cómo el pueblo de Israel iba a ser libertado de las distintas cautividades que tuvieron que vivir. Pero si nosotros vamos a este tiempo y reflexionamos un poco acerca de lo que nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta que el proceso para una vida nueva empieza primero sumergiéndonos en el aceite del Espíritu Santo para que se destruyan para siempre las asperezas de nuestra carne, y como segundo paso entendemos que la alabanza es el perfume que nos lleva a un estado de contemplación de lo que será nuestra vida eterna. Quiero compartir una frase del libro El valor de la espera de Stephanie Campos, que dice: la mirra se asocia en la Biblia muchas veces con arrepentimiento y santificación o con ser apartados para Dios. Muchas veces es doloroso pero necesario. De lo contrario no estaríamos listos para recibir lo nuevo que puede venir para nuestra vida. Creo que tal vez el proceso de Esther debió ser agradable en el sentido de sentirse de una forma diferente, más cuidada, más arreglada, pero cuando hablamos de la espada de Esther, veamos todo el pasado que ella tuvo para llegar hacia el lugar donde estaba. Por eso al inicio le decía bendecidas y quebrantadas, o bendecidos y quebrantados. Son dos palabras que pareciera que no tuviesen coherencia, pero hay un libro muy hermoso que les recomiendo que se llama Las bendiciones del quebrantamiento, y es donde entendemos cómo el quebrantamiento nos lleva a conocer realmente a Cristo y nos lleva a ser usados de maneras diferentes, porque nosotros, hasta que no llevemos nuestra cruz, hasta que no renunciemos a nosotros mismos, no seremos capaces nunca de llegar a ser usados completamente por Dios. Ella tuvo que entregarse, Esther, a todo este proceso y dejar hacer todo lo que pudiesen hacer con ella. Y cuando usted lee ese capítulo, una de las cosas que se resalta más era la obediencia de Esther, era hacer caso a todo lo que le decían y dejar simplemente que lo que tenía que pasar, pasara. En el caso de nosotros como hijos de Dios, en este tiempo, qué bueno sería sumergirnos en ese aceite, en ese perfume aromático, para poder llegar a presentarnos delante del rey. Si ella tuvo que hacerlo para presentarse delante de un rey pagano y un rey terrenal, cuánto más nosotros en este tiempo debemos de estar preparados, limpios, para presentarnos delante de la presencia de nuestro rey. Así que te dejo esta pequeña reflexión acerca del capítulo 2 de Esther y te espero en el próximo capítulo.